ahora lo que queríamos comentar eran posibles problemas de diseño del software o posibles mejoras. Entonces, yo comento algunas cosas que he visto, que es lo más obvio, lo que abres código y te cuesta entender. Había una función que es la que hace leer del fichero, transformación y cerrar el fichero. Si la puedes cargar, Adrián, o ponerla en el proyector un momento. Voy a poner- Sí, pues no, más bien es la otra, Turn Links into Footer, la que realmente hace la Adri, no selecciones transformación. código, porfa. En plan, ponte encima, pero no hagas selección de cursor porque deja trabajar no se ve bien. Eso de así no, Racota. Ah, Gracias. vale, pues tendrías que entrar dentro de la otra, a su vez. De hecho, se podría hacer ya un también. Vale. A mí cuando vi este código, fue el que en principio me costó entender de todo lo que hemos visto. Y una de las cosas que hace que cueste entenderlo es que hay una asimetría del nivel de abstracción. A ver si me quito de la ventana. Porque tienes un primer método que tiene un nivel de abstracción bastante humano, bastante grande, que es búscame las anclas. Luego la parte de abajo también es bastante abstracto, en plan reemplaza las anclas y tal. Y en medio tienes algo que es mucho más bajo nivel. Y no entiendes bien por qué. Te devuelve anchors y sobre eso tienes que crear un diccionario de anchors y después un reduce que te vuelve a dar otro anchor dictionary. O sea, realmente te quedas pensando. Creo que sea necesaria o no esa implementación, a mí me ayudaría que la parte de en medio estuviera en una función y eso estuviera al mismo nivel de abstracción que el resto de cosas, porque no tendría que estar pensando qué hace el código y no me chocaría, porque llega y es chocante, ¿no? No sé si podemos sacar una función y ser capaces, ¿no? A lo mejor sería Find Anchor Dictionary. Sí, de hecho, podría encapsular estas dos de aquí. No. Creo que sí. No sé si en la línea 15 se utiliza el... Se usa el diccionario. Ah, vale, entonces no hay diccionario. No. Una de las cosas que a mí, en todo caso, se me hubiese ocurrido es meter la transformación del diccionario dentro del Find Anchors at Page. ¿Por qué no hacer esa transformación ya directamente y que lo que devuelva sea un array que sobre el que después tengo que hacer una transformación? Y no devolverlo ya como diccionario pasado. O sea, entiendo el punto, lo que cognitivamente esta función también se incrementaría demasiado. O sea, Espera, Adri, que te llevo el micrófono. vale, perdón. O sea, la intención y la conclusión creo que, o sea, con respecto a lo que dice Jorge, tiene en parte sentido porque al final estás haciendo lo mismo, ¿no? Lo que al mismo tiempo si entras dentro, y una de las cosas por las que yo creo que quizás sería más interesante encapsularla en otra función es que cognitivamente esta función ya es bastante grande. O sea, tienes como varios contextos que necesitas las constantes para saber dónde se abre una etiqueta, dónde se cierra, manejas el tema de los índices, como que esto es una función más a bajo nivel y añadirle más ruido no te va a aportar nada. Además que esta función es precisamente la función recursiva, con lo cual la otra parte del código de añadir al diccionario Lo complica más. lo complicaría, exacto. Entonces, tener un punto intermedio donde directamente fuese, búscame un mapa de anchors, ya eso, o sea, cognitivamente en la función de arriba te aporta la semántica que necesitas, te encapsula la complejidad técnica y por otro lado, pues no mezclas la recursividad con lo otro, o sea, me parece... Prueba a sacar la función en el otro sitio, es coger lo que habías marcado, ¿no? De la línea Esto 10. aquí. Eso yo no incluiría la de find. Esa está bien que se vea. Eso no lo Vale, meteríamos en una función, que al final es create anchors, ¿no? Diccionario. Y vale. después le buscamos un nombre mejor, porque ¿qué demonios es un anchor diccionario? ¿Sabes? Sigue siendo un detalle de implementación. Ujú. Y ahora, de hecho, si tú haces el inline o usas anchors más veces, no, lo vuelves a usar en la línea 11, ¿no? A ver. O sea, podrías hacer un inline de la variable anchors y se ve Yes. como una función que dentro llama a otra y no es nada... ¿Sabes? Realmente se entiende. Creas un diccionario a partir de las ejemplos que encuentres. Vale. Ahora
cuando tú estás leyendo el código dices tú, ¿y a mí qué más me da que sea un diccionario? Bueno, si fuera una función pública sería un problema porque te estás acoplando de fuera a que dentro usa un diccionario y tú no quieres que de fuera sepan de tu estructura de datos, ¿no? Eso es como tú te buscas la vida por dentro de la clase. Sí. Pero como es una función, como es todo privado, realmente que se va a diccionario no es problema. Es un poquito confuso a lo mejor, o difícil de entender cuando entras aquí, pero en algún momento te vas a encontrar la complejidad natural que el problema tiene, no la puedes tampoco obviar, ¿no? Mm. De hecho, otra cosa, leer el nombre de Anchor Dictionary, a mí lo que me dice es porque esto no está encapsulado. O sea, ¿por qué estamos trabajando sobre un primitivo que ya es un mapa o es un récord o lo que quiera que sea? O sea, la intención natural debería ser que ya tuviésemos como tal una abstracción y todo lo que manipulásemos lo manipulásemos a raíz de él. O sea, vale. Muy interesante lo de crear nuestra abstracción para no hablar de diccionario, que es un poco Quería marciano. resaltar es que me parecía raro que lo llamásemos diccionario porque es como de la notación húngara, ¿no? En este caso estamos representando que es un diccionario, pero podríamos también poner simplemente que es anchors y interpretar que eso es un listado de anchors y luego trabajar con él, ¿no? Ya. Y era eso. ¿Había otra duda por aquí? Y de hecho, ¿crees? ¿Te lo paso, Rubén? No. De hecho, hay otro problema que yo he visto a lo largo de toda la cata y es que hay un primitivo session, un problema de primitivos con el string, porque el string se cuela por todos lados de la aplicación. El input, y hay otra cosa que en todos lados pone input content. Input content no te dice mucho, ni siquiera te dice que es Markdown. Solo con que le llamaras Markdown text ya te da un poco más de información. Pero además es string por toda la aplicación. Pero realmente sería mejor que tuviéramos una clase Markdown test, aunque dentro tengas un string, pero si mañana no fuera un string no tienes que cambiar en toda la aplicación. El Markdown page es un poco extraño porque no es un page, es todo un document. A lo mejor debería ser Markdown document porque son múltiples páginas las que creo las que podría haber. Bueno, a ver, solo una página. O sea, yo lo entiendo que en este caso, por como estamos haciendo la implementación, tendría sentido que fuese una página porque añades el pie de nota a la página. No estás pensando, vale, este contenido ocupa esta página, este otro contenido ocupa esta otra página y vas añadiendo a pie de nota justo donde te casa. Por eso la semántica que le quisimos dar fue, esto es la página y sabes que independientemente del tamaño que tenga va a ir debajo. Si no, tendrías que tener en cuenta de que si el texto es muy largo y visualmente no te cabe en una A4, A3 o A4, tienes que cortar el texto, irte a la página siguiente y es en la página siguiente donde tienes que añadirla. Pero si le llamas documente, te abstraes de eso, ¿no? No tienes que saber eso. O sea, realmente tú le pasas un fichero entero a Markdown que podría tener capítulos, Eso, ¿no? pero Carlos, Sí, además. eso es un poco también lo que estaba viendo, que Markdown Page nos está obligando a hacer páginas y la cata dice que es un clic, me pasas un fichero y otro fichero. Entonces, eh, después de leer el fichero, tendríamos que intentar dividir las páginas para pasar ese Markdown Page de manera iterativa, cosa que no hacemos. Por lo tanto, también a mí también me sugiere que lo que tenemos aquí es un Markdown Content. Y yo quería decir justo eso, que hemos puesto un concepto inexistente. Es más, el código real de producción, las páginas en sí no existen, las produce LaTeX. En realidad lo que se hace es añadir los anchors al final de cada párrafo. Y ya es LaTeX el encargado de ponerlo al final de cada página. O sea, realmente el concepto de página aquí no existe, ¿no? Como tal. Porque sería el concepto de párrafo como tal, para que el Markdown cumpliese con el estándar de Markdown. Exacto, sí. Vale, si quieren cambiar, podemos. Esos son rename básicos. Bueno, el string, llamarle Markdown content mm, o incluso raw, podemos llamarle raw Markdown como en crudo. Pues este de aquí, a falta de extraerlo a la clase, o sea, a falta de extraerlo en lugar de manipular el diccionario, el récord directamente,
crear una clase anchors, pero por ahora creo que es muy bueno simplemente como ya no tenemos ese anchors intermedio porque lo estamos llamando directamente en la función, podríamos directamente a esta variable llamarla anchors y trabajar a posteriori en el tipo, También. que es bueno. O sea, de hecho, quizás en este punto, si lo que buscamos es la didáctica, el crear la clase por medio podría costar que en ciertos ámbitos se entendiese, pero ahora que estamos ya en este punto, creo que sí puede ser un buen punto para añadir ese refactor. O sea que Ujú. a mí me encaja. Vale. La otra cosa que era muy simple son los nombres, ¿sabes? Input content es muy fácil de arreglar y estaba por muchos sitios y no te dice nada, no te dice mucho. Y output, porque de hecho incluso input y output tiene sentido en el contexto de los ficheros. Este es el fichero de entrada y de salida, pero una vez que ya has pasado el fichero, para ti no hay input ni output. No, dentro de la parte de transformar a Markdown eso no tiene mucho sentido. Y el otro era output, ¿no? Ups. Sí, el nombre del fichero también había uno que tenía un type como tal. Output. ¿Qué es lo que busca? La parte de output, o sea, lo de input-output, el input lo Eso yo creo que cambiamos. está en otro fichero. Puede que sea en el test, si no me equivoco. Cierto, aquí, vale. Ahí lo interesante sería incluso que no fuera un string, ¿sabes? Que fuera un raw markdown que fuera nuestra propia clase, Ujú. Aquí, que lo podría hacer con un type alias ahora para tiparlo rápido, ¿no? vale. Y otra cosa, espera, que te paso el micro. A la hora de crear la línea 9, cuando hacemos lo del tema de transform, realmente no nos están entrando ficheros, nos están entrando nombres de ficheros, ¿verdad? ¿No? También. Ni siquiera nombres, path, incluso. También. File path. Mm. Mira, pues ya. Yo tenía una duda ahora, y es lo de lo que estamos haciendo del tipo. A estas alturas del código, ¿es mejor hacer esto, un alias, o crear la clase? Porque a mí crear la clase así de primeras como que me parece un paso muy, muy largo sin acabar de hacer todos estos cambios. Y después, si eso, pensar en crearse la clase. Yo diría que depende del lenguaje de programación y de IDE, porque con Java tú puedes seleccionar el... Depende, en mi caso yo diría que depende del lenguaje de programación. En Java tú te posicionas ahora mismo en el string y puedes encapsular ese tipo sin problema y él te lo hace automáticamente. Entonces aquí es más complicado porque estás en TypeScript y no tienes esa facilidad, pero en Java yo sí lo haría de una, por ejemplo. Y con ese rename del file path y a lo mejor sí que ya se nos está inclinando un poco a construir ese value object, ¿no? Para validar el path ahí antes de que se pase, para que tenga un formato concreto y que no sea un string tampoco. Explico lo que estoy haciendo para que tampoco sea tan... Sí. Lo pongo en la mesa. Vale. O sea, lo que estoy haciendo aquí es simplemente creando el tipo como alias, ¿vale? Para sacarle un fichero externo. ¿Por qué lo de sacarle un fichero externo? Porque vamos a referenciar este tipo tanto desde el file system como desde el Markdown transformer y no queremos crear una dependencia cíclica donde el Markdown transformer llame al file system, pero al mismo tiempo el file system tenga que llamar al fichero donde está definido el tipo. Por eso lo llevamos a un punto intermedio donde ambos puedan acceder a él, ¿vale?
dar simplemente el contexto de lo que estaba haciendo, que es como está escribiendo este hombre, y a saber qué le dio ahora. Vale, entonces ahora y aquí sí podemos referenciar al Markdown text. Y aquí esto sería lo mismo. Esto de aquí, volvemos a lo mismo, no serían... exacto, sería el input. Bueno, de hecho aquí simplemente para leer y escribir sería como file path, no necesitamos input ni output. Eso es. Fíjate cómo así, a veces los nombres nos provocan un acoplamiento inexistente, innecesario. Porque para esta clase input y output da igual. Lee contenido y escribe contenido. Lo demás le tiene que dar igual. De hecho, en el exist te pasa lo mismo. Lo mismo, yes. Entonces, pensar en buenos nombres y que el nombre sea adecuado a cada contexto es una forma excelente de detectar acoplamiento indebido en la aplicación. Ujú. Porque aquí te estás condicionando que sabes cómo funcionan otras piezas y por eso le llamas input-output, pero lo ideal es que esta no sepa nada de las otras piezas. Porque esta tiene un nivel de abstracción más bajo, más cercano a la máquina, no debería saber de los niveles de abstracción que son más altos. Exacto. Sí, además esto es una de las cosas que suele pasar mucho cuando haces el código desde fuera hacia adentro y te apoyas en el IDE, que él pilla el nombre de variable que ya tienes y se lo asigna directamente al método. Y así no tienes el cuidado de revisarlo, se te queda por ahí por todos lados. Total. Vale. Una cosa, ahora que la clase esta sabe de Markdown Test, a lo mejor el nombre de la clase en sí sigue siendo apropiado. Es muy genérico. File System es extremadamente genérico. A lo mejor tendría que ser algo que pueda ser relacionado con Markdown. O a lo mejor esta no tiene que devolver un Markdown text, a lo mejor esta tiene que devolver un string. Pero eso... Espera que Jorge quiere hablar. Porque si esta es una clase de... Si esta es una clase de propósito más general, mejor es que no sepa nada de Markdown. En cierto modo, yo creo que sí está bien porque basándonos en lo del tema de hexagonal, cebolla y todo esto, las capas de infraestructura pueden conocer del dominio, pero tu dominio que no conozca de la capa de infraestructura. Entonces, en ese sentido, no habría problema, ¿no? El problema no es que esté el tipo, sino que el nombre no es como demasiado genérico para ya devolver, para trabajar con Markdown. Es lo que me da la sensación. Justamente eso. O sea, es una lectura de fichero de un contenido. Si esto pudiera ser usado como un servicio para otros componentes, no debería tener por qué saber que devuelve un... Sí, vamos, que con ponerle file, Markdown File System, por ponerle un nombre así en plantal, ya estaría como mucho más claro, ¿no? Sí. Yo lo que, Markdown yo lo Test. que, Didi. Yo lo que iba a decir es que veo que File System tiene más bien un nombre de interfaz. Es demasiado abstracto como para dejarlo simplemente como una implementación. O sea, File System para mí sería la interfaz o el contrato que tenemos nosotros para leer ficheros del sistema. Y luego la clase que nosotros usaríamos aquí sería el Markdown Reader, por ejemplo, que implementa el contrato de File System. Tendría los mismos métodos, pero trabajaría con Markdown Test. En este caso, ¿qué podríamos hacer para nosotros mantener ese nivel de abstracción? Crear otra interfaz de texto o de fichero que cumpla un contrato que debería de cumplirlo Markdown Test. O sea, que las interfaces sean del mismo nivel de abstracción y luego mantener el mismo nivel de abstracción también en las implementaciones, ¿no? Y de esta manera solventaríamos este problema con el naming, porque tiende, al ser demasiado abstracto, tiende como a ser el nombre de las interfaces. Bueno, ya. Creo que demasiada abstracción habría si diéramos como resultado una interfaz. Sabes que incluso no solo tienes que implementar el propio file system, sino que además implementas
resultado, ¿sabes? No sé, me parece un poco overengineering. Además, también el nombre de Markdown Reader me sugiere que existe un writer también. Y en este caso no va a ser así, esto va a ser tanto writer como reader. Podríamos discutir si a lo mejor en vez de un file system puede ser un file reader y un file writer, pero Vale. O sea, yo sí veo. A ver. O sea, entiendo varios motivos de la conversación y comparto todo lo que se ha dicho. Lo que no me saldría de forma natural es crear una interfaz para una única implementación. Al momento de ahora. O sea, eso lo vería si de verdad tuviese el caso donde existen ya múltiples implementaciones y necesitas esa abstracción. ¿Por qué? Porque ya una clase de por sí implementa su propia interfaz, o sea, no necesitas crearla de forma explícita. Y eso en muchos lenguajes de programación se toma casi que dogmático y hay momentos donde no encuentras un nombre para la interfaz y lo que tienes que hacer es ponerle una i delante. Al final eso también rompe un poco con la idea. Entonces, yo me suelo sentir más cómodo si no tengo la necesidad de implementar varias interfaces, simplemente definirlo como el genérico y ya está, ¿vale? Lo que sí veo aquí es que deberíamos decantarnos por un único nivel de semántica. O sea, lo que es raro es lo que dice Carlos, que hablemos de file system y trabajemos después con Markdown, o viceversa, que trabajásemos con Markdown y después devolviésemos un string. Creo que ahí es simplemente un agreement de qué nivel queremos tomar, ¿no? Esto se podría traducir un poco en cuando, o sea, dependiendo de cómo lo veamos, si es un artefacto a muy bajo nivel o si es un artefacto más cercano a nuestro dominio. Dígase un repository. O sea, si esto lo viésemos como un repository, tendría sentido que reflejásemos la entidad y fuese nuestro Markdown file repository o Markdown repository o lo que sea. Podemos llamarle Markdown Persistence a la clase. Vale, y trabajamos entonces a nivel de Markdown. Sí. A mí se me ocurre sencillo, lo que dice Kevin tendría sentido si vamos a utilizar la escritura y la lectura separados en algún momento. Lo que te dice es que diferentes clientes no consuman diferentes métodos de la interfaz, de manera que en algunos clientes unos métodos de la interfaz no se usan y otros sí. ¿Sabes? Porque tendrías un acoplamiento en una interfaz que no sería por todo el mundo igual. Pero aquí no nos va a pasar porque toda la aplicación hace read y write. ¿Sabes? Entonces, el dar un paso más allá y separarlas sería meter quizás mucha complejidad en la aplicación. O sea, que de todos los principios que estamos barajando, al final te tienes que quedar con qué es lo más sencillo y lo más intuitivo. Al final, supongo que, o sea, lo más... Eso, yo creo que es lo que menos impacto tiene, ¿no? Simplemente definir ya que o sea, en vez de poner que sea file system, lo que están diciendo, ponerle que Markdown Manager o no sé, otro nombre. Y porque si empezamos a hablar de meter interfaces y demás, ya como que estamos yendo muchos pasos por delante de cómo va a evolucionar este sistema, ¿no? Porque ya solo lo has dicho Markdown y ya está. De momento no han surgido más necesidades de ese tipo, entonces estás como tirando ya un poco de como lo que nos suele pasar a veces de que empezamos a pensar en el futuro mucho y no. Entonces yo diría por el rename de la clase y ya está. Lo llamaría Markdown Utils. Helper. No, pero Markdown Jonai, perdón, Jonai está aquí en remoto con la mano levantada. Sí, no, en remoto. Cógelo para después, sí. No sé si Jonai, ¿qué querías decir? Jonai. Vale, hola, ¿se me oye? Ahora sí. Nada, lo mío es bastante más atrás, así que desarrollen este tema para no perder el foco, terminen hasta aquí, ya cuando terminemos con el tema del Markdown, bueno, que a lo mejor ya habéis terminado, pero me espero y ya volvemos a mí, porque si no voy a romper el foco y ahora creo que a lo mejor es más importante terminar este tema. ¿Ve? No sé, dispara, a ver. Vale. Jope, bueno, y ya que ha pasado mi turno y parece que nadie más, y no sé si quieren sumar más cosas a esto. Si alguien quiere sumar más el nombre de Markdown Persistent
di ahí. Nada, solo Pues, tengo una cosa que me mata un poco si cogiera de primeras el código. En la 9 estás diciendo que devuelves Markdown y en la 10 le estás diciendo tu string. Lo único, es una chorrada, lo sé, pero me mata un pelín. Ya, tienes que hacerlo porque tienes que devolver una string, pero estás devolviendo un Markdown text, no un string. Lo veo y digo, Dios, ¿qué ha pasado? Tío, puto JavaScript, tío. No, es que... Ya, lo sé. Pero es confuso, sí, tienes razón, es confuso. No es lo que te esperarías por el type alias. O sea, lo que esperaríamos es si hemos decidido trabajar a nivel de Markdown text. Es decir, esto lo que tiene que devolver es un Markdown text. Y ya el propio código te lo está pidiendo de créalo, crea este object value, dámelo ya. Yo lo que les animo que cojan el repositorio este y piensen qué más refactor podrían hacer y lo hagan en modo ejercicio para la semana que viene dediquemos un rato a hacer refactoring de este código buscando cómo se mejora. Ya hemos visto unas cuantas cosas, aún se puede mejorar más para simplificarlo, hacerlo más intuitivo y nos emplazamos ahí y sirve para experimentar esta parte de TypeScript. Eso es lo bueno de las catas también, que puedes hacer cosas un poco diferentes. Carlos, dejamos- y ¿Sí? una pregunta, perdona por interrumpirte. ¿Quieres que dejamos constancia del código, lo subamos a un sitio o hacemos pull request a Adri y Adri lo tiene ahí los pull requests? Podrían hacer un fork, por ejemplo, y refactor y ya está, y luego lo compartimos en algún sitio. Vale. Tío, sus propios repositorios tampoco pasa nada, o sea... Un fork es copiarte el repo al sí. tuyo y te ya lo modificas como No, quieras. como en el repo tienen todas las catas, igual les cuesta un poco más, pero vamos, que tampoco. Quizás sería lo suyo sacar este repo a otro repo, un repo independiente. Markdown cat. Vale, lo puedo mover y lo paso por el chat. Sí. Vale, pues si quieres poner las cámaras ahí, ya nos despedimos. Pero compartir. La semana que viene daremos tiempo para que escriban más en Bitácora, que esta semana no ha dado tiempo. En la semana que viene habrá un montón de tiempo para escribir. ¿Vale? Si hoy dejan algunos apuntes, los pueden desarrollar más la semana que viene. Pues nada, pues muchas gracias.